Hola a todos, en este video del día de hoy veremos cómo están configurados los conceptos y tipos de concepto de nómina. Esto es una guía para cuando tengan que crear conceptos de nómina y la sugerencia es siempre basarse, antes de crear un concepto, en mirar cómo está configurado uno que cumpla con características similares. Ahorita crearemos un concepto no salarial, un auxilio, y vamos a guiarnos por la configuración que tiene otro concepto de esa misma naturaleza. Pero vamos a ver cómo están parametrizadas dichas condiciones tanto en conceptos como en tipos de concepto. Cada concepto de nómina está amarrado a un tipo de concepto de nómina. De esta forma se simplifican algunas cosas de parametrización porque le damos unas características que son generales al tipo de concepto de nómina para que se cumplan dentro de cada uno de los conceptos de los que haga parte. ¿Listo? Entonces, todo este tipo de parametrización va en parámetros de nómina o los pueden buscar como tipos de conceptos, por ejemplo. Como ustedes saben, nosotros el software lo entregamos preconfigurado, listo para uso. Lo único que realmente falta es cargar la información de los empleados, porque ya el resto está completamente funcional para cumplir con todos los parámetros de ley en temas de seguridad social, en temas de nómina electrónica, entre otros. No con eso queriendo decir que no se tengan que hacer auditorías, porque hay cosas como que nosotros entregamos configurado y de pronto algún cliente desmarca alguna de las opciones y eso ya empieza a alterar cosas. Vamos a ver, por ejemplo, algo de eso. Dijimos que íbamos a ver, por ejemplo, pagos que son no salariales. Entonces, miremos, aquí hay una categoría que se llama pagos no salariales, un tipo de concepto de nómina que se llama pagos no salariales, que tiene una naturaleza predeterminada, que es un devengado, que el tratamiento que es no salarial. Miren, esto es una marcación de que hace base de exoneración y esto es para el tema de los topes para determinar si debe hacer aportes a salud, a ICBF y SENA. Entonces, el hecho de que por error, por descuido, por lo que sea, hagan una desmarcación, acá implica que todos los conceptos que están con esta característica dejen de hacer base de exoneración, lo cual sería un error para la determinación de si es un contrato o no exonerado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos parámetros, no estarlos modificando sin tener un argumento para poder hacerlo. Entonces miren, por ejemplo, la configuración de este concepto de pagos no salariales. Tiene marcado que hace base de exoneración, no hace base para fiscales, no es un concepto único de ajuste para temas de ajuste de IBCM anterior al Sistema General de Seguridad Social. No es un concepto que hace base de salud y que no cotiza riesgos, ¿no? Entonces, por eso está muy bien configurado con lo que entregamos. Entonces, ¿qué más características hay? Entonces, como son pagos no salariales, lo normal es determinar un valor, entonces no viene calculado sobre una base de sueldo ni sobre IBCM anterior, por eso no tiene marcaciones, no tiene consideraciones especiales para tener en cuenta para el auxilio de transporte y no tiene como base de liquidación tampoco el origen en otros conceptos de nómina. Entonces, esta es la configuración que tiene el tipo de concepto de nómina pagos no salariales. Veamos otro tipo de concepto de nómina y hablando ya, por ejemplo, de una prestación social o hablemos de la prima, por ejemplo, la prima legal. Entonces esto tiene unas condiciones, miren que aquí no tiene base de exoneración, ¿sí? Entonces, como les repito, hay que tener mucho cuidado con qué se marca y qué no se marca, todo tiene un sentido lógico para cumplir. Y acá este concepto sí tiene unas características diferentes y miren que tiene asociados unos conceptos adicionales a tomar. ¿Por qué tiene unos conceptos adicionales? Porque resulta que el cálculo de las cesantías tiene su origen en unas bases que se deben promediar, otras que se deben considerar como el sueldo, lo que tuvo la persona por incapacidades o por vacaciones, ¿sí? Entonces, todos esos ítems vienen preconfigurados listos
para cumplir con lo que se exige en la ley. Entonces, si miramos acá, por ejemplo, el promedio de pagos salariales, entonces viene con unas reglas de que tome el tipo de concepto de pagos salariales para incluirla en el promedio, que promedie en razón a los 180 días que están en el corte, que tome el 100% de los valores que están dentro de estos pagos dentro del semestre, que si aplica o no para considerar los días de ausencia remuneradas o no remuneradas. Entonces, todo esto viene listo, preconfigurado, pero es para que ustedes sepan, esta es la agrupación grande de tipos de conceptos de nómina y ahora vamos a ver esa aplicación de esas reglas en los conceptos de nómina. Lo normal es que ustedes por naturaleza tengan que crear conceptos de nómina porque surgen, porque el abogado les hizo una recomendación, porque quisieron dar un beneficio adicional. Entonces, lo normal es crear conceptos más no tipos de conceptos. Cuando tengan dudas, no, así suena redundante, no duden en contactarse con nosotros para nosotros asesorarlos bien en la adecuada parametrización, ¿vale? Entonces, estos son los tipos de conceptos de nómina que tienen unas características agrupadas. Vamos a ver ahora conceptos de nómina, que eso se ve por parámetros de nómina y está conceptos de nómina o lo pueden buscar por el módulo acá, conceptos de nómina. Entonces, miren que aquí hay una cantidad de conceptos de nómina ya creados y ya vienen listos tanto con sus características contables como con sus características de tipo de conceptos. Entonces, vamos a ver lo que yo les decía. En este momento el abogado nos dice, vamos a crear un auxilio que se llama auxilio de medicina prepagada. Entonces ya sabemos que va a ser la naturaleza o el origen, ya ustedes lo determinan, es por mera liberalidad, es por un beneficio, etcétera. Pero las condiciones de pago y de uso van a ser las mismas que, por ejemplo, un auxilio de alimentación. Entonces, yo lo que hago es simplemente buscar un concepto como el auxilio de alimentación y veo cómo está configurado. Miren, auxilio de alimentación no salarial. Me voy a guiar por los parámetros que están acá. Miren, dicen que tiene un código, que está en pagos no salariales como tipo de concepto. Aquí se agrupa las características que vimos y que es a tiempo laborado, que es un devengado, que no controla saldo. Y esto trae unas propiedades adicionales. Miren, no tiene marcado nada de que sea sobre ajuste de IBC mes anterior, no tiene marcado un tercero fijo, no tiene marcado una validación de base, tiene marcado que el modelo de afectación contable utilizar es auxilios, es decir, que cuando se contabilice la nómina, él lo que va a leer es el modelo de afectación contable que dice auxilios. Entonces, eso sí ya hace parte de la parametrización a nivel contable que pueden ver en el video donde se habla de modelos de afectación contable. Acá hay otras características como que este concepto en esta empresa no es afectado por ausentismos remunerados, no es afectado por vacaciones, no es afectado por incapacidades y está desmarcado donde dice no es afectado por ausentismos no remunerados. Es decir, aquí en esta empresa la característica es que este auxilio se paga completo aun cuando el trabajador esté en vacaciones o en una incapacidad o en una licencia remunerada. Cuando sea un ausentismo no remunerado, sí se va a descontar. Entonces, por eso es que aquí se configura esa característica y esto sí ustedes podrían modificarlo acorde a la necesidad de su compañía, los diferentes conceptos que se manejen. Entonces, si ustedes dicen que un auxilio no lo voy a pagar durante el tiempo de vacaciones, entonces lo desmarcan. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a crear entonces un concepto con esas mismas características. Simplemente vamos a nuevo. Vamos a inventar un código 510 que se llame auxilio de medicina prepagada, fue que dijimos. Tipo de concepto dijimos que es no salarial. Revisen bien agruparlo en el concepto que es para que él cumpla con todas esas mismas condiciones. 100, decía que a tiempo laborado, que es un devengado, que no controla saldo. Aquí que es importante. Con el tema de la entrada de la nómina electrónica, la idea y las sugerencias que manejen conceptos de devengo como devengo y de descuento como descuento.
Entonces, por eso sugerimos que la naturaleza esté marcada así sea como devengado o como deducción. Hay una opción de no controlar para que puedan utilizarlo y el sistema lo va a hacer, pero sí puede generar conflictos en nómina electrónica si se usa, por ejemplo, un auxilio y resulta que lo estoy descontando, porque en la nómina electrónica yo no puedo transmitir un concepto de auxilio, que es normalmente un devengo, como con un valor negativo. Entonces, controla saldo. Esto es para conceptos como libranzas, préstamos y otros a los cuales tiene un valor final al cual hay que llegar. Entonces el sistema lleva el control periódico para llegar a ese saldo final y en ese momento terminar dicha novedad. Propiedades adicionales, habíamos visto que no había nada por acá, pero sí tenía un modelo de afectación contable que dijimos que es el que se llama auxilios, lo marcamos. Aquí vienen las características, entonces dijimos que si cumple con lo mismo, pues prácticamente es marcar las mismas opciones. Si se dan cuenta, me guié por la parametrización del otro concepto para grabar este nuevo concepto. Y listo, aquí ya nos quedó el auxilio de medicina. Auxilio de medicina prepagada. Miren, aquí está. Entonces ya está creado, ya pueden utilizarlo sin ningún problema en la nómina y él va a cumplir con todas las características de lo que son pagos no salariales y contablemente va a cumplir con las características de contabilización de los conceptos que se llaman auxilios. Entonces, esto es el tema de los conceptos. Recuerden siempre guiarse por uno que cumpla con las mismas características y configurarlo igual. Muchas gracias.